que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De Costa Rica, 2 de la tarde con 2 minutos. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Randall Rivera. Bienvenidos a Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y el mundo. Y hoy abordaremos un tema que es fundamental, que tiene que ver con nuestro sistema educativo, tiene que ver con que hoy arranca justamente la suspensión de clases en colegios y escuelas públicas, producto de un número que no como sistema político, sino como país es realmente vergonzoso, que es la cantidad de menores que no tienen acceso a internet o a un dispositivo que se conecte a internet en nuestro país. Y por eso le agradezco muchísimo a la viceministra Paula Villalta, que nos acompaña hoy. Viceministra, bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, de verdad muy honrada de estar en esta emisora y muy agradecida también por el espacio. Gracias, doña Paula, realmente es un tema fundamental. De hecho, la primera pregunta que le quería hacer es muy amplia y es ¿cuál es la situación hoy, según lo han contabilizado ustedes, no solo del estudiantado, también evidentemente, sino de los docentes, también del sistema, digamos, que abarca las clases respecto a conectividad, doña Paula? Bueno, efectivamente, el año pasado, y tal vez aquí, don Randall, no sé si me permite dar un poquito como de contexto para poder entender cómo llegamos a los datos el día de hoy. Como guste. Perfecto, bueno. El año pasado, don Randall, y bueno, más bien desde el 2019, el Ministerio de Educación Pública viene trabajando un programa de digitalización a nivel del Ministerio de Educación Pública. Son 3 ejes. La red educativa Bicentenario, ese es el primer eje, yo creo que en algún momento lo conversamos un poquito, pero con muy poquito tiempo. El otro fue la plataforma ministerial Saber y el Programa Nacional de Tecnologías Móviles. La red educativa Bicentenario da a los centros educativos, y aquí es muy importante, el Ministerio de Educación Pública, su alcance son los centros educativos, nosotros nos enfocamos en ellos. La red educativa da internet de calidad a los centros educativos, aunque actualmente tenemos más de un 87% de centros educativos con internet. En algunas ocasiones el internet es muy poquitito, en la mayoría de los casos en realidad el internet es muy poquitito y no alcanza para poder darle el servicio de calidad a los estudiantes, no hay seguridad, no tenemos una serie de parámetros para poder darle trazabilidad al servicio. Esa es la red educativa que tal vez en un momentito lo podamos ampliar más en qué consiste, que son servicios y ahora con la tecnología está muy avanzada, también nos da la posibilidad de darle trazabilidad al servicio con una gran red de software. Eso también lo podemos ver después. El Programa Nacional de Tecnologías Móviles, que es darle las capacidades digitales tanto a los docentes como a los estudiantes del uso de la tecnología, capacidades digitales que van a utilizar en un futuro, en un trabajo, en un emprendimiento que tengan. Y por último está la plataforma ministerial Saber. Esta plataforma viene siendo trabajada con la Unión Europea, con una donación de la Unión Europea. La comenzamos en el 2019 con la adjudicación del cartel y desde ahí hemos venido trabajando. Esta plataforma incluye 8 etapas, porque la idea es dotar de digitalización no solo a los centros educativos, sino a las supervisiones, a las direcciones regionales y a las oficinas centrales. Con la plataforma ministerial que comenzamos en el 2019, tuvimos un subproducto estrella y ese es el registro de estudiantes matriculados. Ese lo lanzamos en marzo, con la mala suerte, ¿verdad?, que empezamos con la pandemia, pero que en realidad esto incentivó y muchísimo a todos nuestros directores y directoras de centros educativos para el ingreso a la información. Aquí está el primer gran dato importante y el hito que Costa Rica logró el año pasado con este primer dato, lograr toda la matrícula a nivel nacional de centros educativos públicos y privados con los estudiantes con número de identificación.
Esto fue un hito a nivel nacional. A veces nos cuesta un poquito, ¿verdad?, comunicar este tipo de noticias tan importantes y que tengamos conciencia de ellas, que ya no son números, no son, ¿verdad?, en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, 30 estudiantes. No, ahora es Pedro, Juan, Silvia, Laura, con nombres, apellidos y número de identificación. Eso nos permite llevar un control, una trazabilidad del estudiante. Y aquí lo más importante de un Randall es cómo hacemos en el sistema educativo para que los estudiantes no se nos pierdan. Solo así, en donde los estudiantes no sea un número, sino sea una persona, con identificación, con el nombre y el apellido. Este es el gran dato que tuvimos en marzo, a finales de marzo, principios de abril, con respecto a la matrícula. Vino todo el asunto con la pandemia y demás, y necesitábamos, hicimos el lanzamiento de la educación a distancia, todos los lineamientos y demás. En mayo se hizo una consulta preliminar, que ahí sale el famoso 500,000 estudiantes sin conectividad. Esto fue una consulta que se hizo muy abierta, tipo encuesta, para ver cómo estábamos. Apenas era un diagnóstico muy preliminar. Luego de que ya necesitábamos, ¿verdad?, para poder hacer política pública, ahora sí los estudiantes identificados, lanzamos una herramienta. Y aquí, bueno, también quiero darle gracias a todos los directores y directoras de centros educativos por el extraordinario trabajo que hicieron, porque fue incluir dentro de esta plataforma, con nombre y apellido del estudiante, su condición de tecnología, digamos, cómo estaba este estudiante con internet y con la computadora. Entonces, este sistema lo implementamos, se llama el Sistema de Información General de Centros Educativos. Este sistema tenía 3 objetivos. Uno de ellos era ver cómo estaba la parte de infraestructura. En ese sistema hicimos un compendio de información, no solo de la parte de infraestructura educativa, que también ellos hacen encuestas y censos, ¿verdad?, la parte de la DIE, también cómo estaban a nivel financiero las juntas de educación. Esto lo hicimos con el último trimestre, los saldos del último trimestre de juntas de educación y administrativas, y los estudiantes. Esto lo tomamos de la plataforma Saber. Entonces el director y directora de centros educativos tenía un marco de trabajo, ¿verdad? Cómo estaba su centro educativo para poder decir cómo podíamos reaccionar frente a esta pandemia que nos estaba agobiando. Esto lo hicimos en julio, finales de julio, el lanzamiento de esta herramienta, capacitaciones y demás. Lo hicimos, esto, ¿verdad?, aunado a que se hizo toda la creación de cuentas de correo electrónico, que también ya hemos hablado anteriormente, más de 1 millón de cuentas de correo electrónico para estudiantes, la implementación de Teams y demás, que también ahorita podemos ver un poquito de datos con respecto a eso. Con estos datos, ¿verdad?, los docentes, los directores y directoras ingresaron la información. Entonces ahora sí decía, Randall Rivera le falta computadora, no tiene computadora, no tiene internet, Lucía Vega, y así sucesivamente. Entonces, con toda esta información, ¿verdad?, y aquí viene la parte interesante. El Ministerio de Educación Pública, de nuevo, su alcance son centros educativos. Nosotros, nuestros estudiantes, están en centros educativos, no estaban en sus hogares. Los hogares los ven otras instituciones. Entonces, el Ministerio de Educación Pública, ¿qué hizo? Al ver que sus estudiantes estaban en los hogares y nosotros no tenemos alcance para poder llegar a ellos, lo hicimos lo lógico, llamar a las instituciones, hacer mesas de trabajo para ver cómo abordábamos este tema. Entonces, a raíz de esto, ¿verdad?, que fue en julio, finales de julio, ya con todos los estudiantes identificados con números de cédula y también con sus necesidades tecnológicas, ¿verdad?, tanto de computadoras como de internet. También aquí salió otro número un poco complejo del año pasado, que fueron los 90,000 estudiantes que no se encontraban. Precisamente esta herramienta nos permitió ver cuántos estudiantes no habíamos podido contactar. Recordemos que hay muchos, bueno, a veces se nos olvida que estamos en diferentes contextos, y cuando tenemos aquí las escuelas, a nuestros vecinos cerquita, pues simplemente nosotros vemos que la situación de información pues fluye. Pero cuando estamos hablando de zonas rurales, en donde hay que ir o a caballo o en bicicleta, o no hay acceso de transporte, ahí es donde la cosa se pone complicada. Entonces, esta herramienta nos permitió visualizar eso, para poder hacer implementación de protocolos de alerta temprana.
comenzar a contactar a sus estudiantes, comenzar a ver dónde estaban, qué fue lo que pasó, y por supuesto ver cómo estaban nuestros centros educativos con respecto a la pandemia, ¿verdad? El contexto, si tenían los lavatorios, si podíamos adquirirlos, si no podíamos adquirirlos. Todo esto, esta herramienta nos ayudó. Esos fueron esos 3 objetivos. Ver cómo estaba el centro educativo, ver cómo estaba la educación a distancia, si habíamos podido contactar a los estudiantes o no, cuánto nos faltaban, y la parte de tecnología. Con esta información, aquí importante, don Randall, entonces tuvimos los famosos 4 escenarios, en donde sale el número mágico de 375,000 estudiantes con carencia de internet y demás. Entonces, ¿qué pasa con esos 375 estudiantes? Hicimos esas mesas de trabajo. Entonces, el MEP no da conectividad en hogares, pero sí lo hacen otras instancias. Entonces, hicimos estas mesas de trabajo con el IMAS, con SUTEL, con el MISIT y el MEP, y nos sentamos a partir de julio a trabajar estos temas. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, del asunto de hogares conectados y demás, y entonces ahí es donde agarramos todos los datos que nosotros habíamos recolectado de la plataforma SIGESE y en conjunto con CINIRUVE, ¿verdad?, que aquí tuvimos que hacer un convenio, tuvimos que hacer un montón de trámites para poder hacer ¿cómo se llama? Esta logística y demás, y comenzamos a analizar esta información. CINIRUVE de hogares, el MEP que ven estudiantes. Entonces lo que hicimos fue un análisis de datos, y esto suena como un poco, ¿verdad?, complejo, pero así fue. Tuvimos que tomar las diferentes bases de datos y analizar dónde estaban estos estudiantes y en cuántos hogares, pero no nos quedamos solo ahí. También teníamos que analizar de los 375,000 estudiantes que habíamos identificado en un inicio, cuántos tenían hogares conectados y cuáles no, ¿verdad? Porque para eso están las bases de datos, para hacer verificación y analizar. De ahí salieron que aproximadamente unos, aquí está, 68,000 estudiantes no estaban en la base de datos de CINIRUVE, no tenían la ficha, entonces no podíamos eventualmente hacer un análisis con eso, y tuvimos una cantidad de estudiantes que ya tenían hogares conectados, que eran alrededor de 50,000. Entonces nos queda un número, ¿verdad?, de 324,000 estudiantes. Ojo el nivel y la complejidad que se hizo para poder llegar a estos números. De esos 324,000, tuvimos que tomar la información de CINIRUVE también, en conjunto con ellos, para ver su nivel socioeconómico. ¿En qué decil estaban? Decir 1, 2, 3, 4, 5, o cuál decir, quintil 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque hogares conectados tiene un alcance de quintil del 1 al 3, si mal no recuerdo. Entonces, para poder utilizar este programa, nosotros teníamos que identificar esos estudiantes y ese nivel socioeconómico. Entonces, importantísimo, ¿verdad?, que estos 324 que ya teníamos ahora sí encapsulados, ver cuántos de estos cabían en programas de hogares conectados. Y ahí entramos a el número mágico de 215,000. Esos 215,000 estudiantes efectivamente son los que pues eventualmente podían encajar en los programas de hogares conectados. Ahora, ¿qué nos faltaba? Ver hogares. ¿Cuántos hogares eran? 147,000 hogares, ¿ok? Y de ahí, entonces, en conjunto con la SUTEL nos define cómo va a darle conectividad y equipamiento a esos 215,000 estudiantes, de acuerdo a los hogares. Porque habían hogares que tenían 5 estudiantes, 4 estudiantes, 3 estudiantes. Entonces, había que ver, todo ese análisis se hizo, y ese análisis se dio en el informe del 13 de agosto. El informe se llamaba Informe de Identificación de Estudiantes y Hogares con Necesidad de Acceso a Servicios de Conectividad y Equipamiento. Todo este análisis se hizo el 13 de agosto y es de información de cada una de estas instituciones. A partir de ahí, ¿verdad?, lo que es el Ministerio de Educación Pública y su responsabilidad, efectivamente en este proyecto llegaba hasta la identificación de los estudiantes y hacer ese análisis tan complejo que se hizo para poder llegar
a dónde estaban localizados, cuál era de los hogares, y el siguiente punto era, bueno, ¿cómo vamos a llegar a estos hogares, ¿verdad? ¿Con cuáles programas? Entonces UTEL indica, ¿verdad?, que está hogares conectados y centros públicos equipados. Entonces se agregan 3 metas, una de 46,000 equipos y, beneficio de 46,000 hogares con equipamiento e internet. La otra, ¿verdad?, que es efectivamente los 100,000 hogares con conectividad, y los 86,000 equipos en donde el MEP es el beneficiario. Nosotros en un inicio intentamos que fuera todo por hogares conectados, pero de la SUTEL la sugerencia fue hacer esa división, ¿verdad?, por el asunto de costos y demás. Entonces el Ministerio de Educación Pública, pues ahí tiene una responsabilidad grande, ¿verdad?, que es precisamente la distribución de esos equipos cuando estén disponibles, porque todavía no están disponibles. Entonces, a partir de todo eso, don Randall, esas metas ya se definieron y están en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Ya esas 3 metas se incluyeron, se tienen los beneficiarios y demás. Y eso en este momento está siendo trabajado por SOTEL. Ahora, ¿cómo llegamos a los 426? Por eso le dije que la historia era un poquito larga y eso que la estoy haciendo un poquito resumida. Esos 426 vienen del censo inicial con la plataforma Saber. El sistema educativo es un sistema educativo dinámico, ¿ok? De repente, este año tenemos tantos estudiantes entrando al sistema educativo, otros tanto saliendo. Entonces no podemos decir que son los mismos 324,000 estudiantes que identificamos el año pasado a los 426,000 estudiantes que estamos identificando ahora, porque son situaciones completamente diferentes. Ahora tenemos hogares que en algún momento pues tenían los estudiantes en centros privados, ahora los tienen en centros públicos, antes que tenían conectividad y ya ahora no pueden pagarla. O sea, hay 1,001 factores, ¿verdad?, que indican por qué el crecimiento de esos 424,000 estudiantes, 26,000, perdón. Entonces, de ahí es donde llega y donde el Ministerio de Educación Pública saca estos datos del censo inicial de la plataforma Saber con el registro de estudiantes matriculados, información que es incluida por los directores y directoras de centros educativos del país. Doña Paula, al respecto, y le agradezco que nos haya dado tanto detalle, pero me surgieron respecto a esto muchas preguntas. Yo, por supuesto, no quiero disminuir el esfuerzo que han hecho y menos echarle la culpa a usted por algo que no dependía de usted directamente. Pero digamos, lo que me está contando me hace inferir que hasta el 2019 el Ministerio de Educación Pública no tenía información respecto a sus estudiantes y carecía en pleno siglo XXI entonces de información centralizada sobre sus estudiantes, doña Paula. Vamos a ver, don Randall, yo no podría decirle, ¿verdad?, cómo estaba la situación o por qué de las decisiones, porque en realidad prioridades en todos los gobiernos tienen. Cada centro educativo maneja su registro, aquí es muy importante, y también se utilizaba un sistema que se llama PIAC. Ese sistema venía siendo implementado en diferentes centros educativos con una falencia tecnológica, que es principalmente que no podíamos tener datos de forma centralizada. Entonces, a raíz de esas carencias que teníamos, ¿verdad?, porque cada centro educativo sí cuenta con su registro, sí tiene su expediente del estudiante de manera localizada en el centro educativo, pero a nivel de oficinas centrales no se había visto la necesidad, por decirlo así, de tener esa información en tiempo real y a través de medios digitales. Nuevamente, esto es por las diferentes prioridades, por las diferentes cosas que pasan a lo largo del país, que en este momento la digitalización es fundamental y precisamente a raíz de eso en el 2018 se implementan todos estos proyectos. Perdón, no me parece realmente justo preguntarle a usted por qué no. Digo, pues usted no estaba ahí. Lo que quiero establecer es el punto de arranque. O sea, es decir, se tenía un sistema de cada uno de los centros educativos, no había centralización, es decir, en 2018, si yo le preguntaba a usted directamente sobre algún tema que tuviera relacionado con estadísticas de estudiantes, había que pedir el dato a pie porque no tenían acceso a esa información. Ese es el arranque, doña Paula.
Vamos a ver, dentro del el Ministerio de Educación Pública recolectaba los datos, ¿verdad? Pero recolectar datos, digamos, como gruesos. Entonces, a nivel de las estadísticas del Ministerio de Educación Pública sí se llevaban, pero duraban tamaño poco de meses, ¿verdad? Tabulando la información, solicitando los formularios y demás. Por eso la necesidad de la digitalización. Así como usted lo menciona, este es, como lo mencioné al inicio, la base de datos centralizada, ¿verdad? Que ahora sí vamos a tener un expediente del estudiante digitalizado, tal cual lo tenemos en salud. Ok, entonces es una enorme casualidad, por dicha, que la digitalización cayó con la pandemia. Pues vamos a ver, casualidad o no, el Ministerio de Educación Pública contaba con la herramienta ya en marzo. En marzo, pues gracias a Dios ya se tenía ese primer insumo. Vea lo visionario, vea lo necesario en esta coyuntura y que fue de una gran utilidad. Y también quiero agradecer a la empresa, ¿verdad?, que nos colaboró montones para que esto saliese en término, y obviamente a todos los equipos, porque digitalizar, implementar un sistema como lo hicimos en menos de 3 meses fue realmente todo un reto. Seguramente que sí. Lo que pasa es que, yo recuerdo que la primera vez que la entrevisté a usted, parte de lo que me llamó la atención era su expertise en temas de virtualidad y educación a distancia. Y creo que se lo comenté en esa ocasión. Y entiendo que por dicha, casualidad o destino, como dicen, pero bueno, por dicha, en marzo se había arrancado ya y justo venía la pandemia encima de nosotros. Okay. Lo que no comparto, y digo, conociendo su trayectoria, además, viniendo de usted, es que le parezca visionario, doña Paula, que en 2021, bueno, 2019 y 2020 se empezara a utilizar esto que debió haberse utilizado hace años. Por eso insisto, no me voy a meter en el por qué, porque no es tema suyo. Usted no ha sido viceministra de Educación los últimos 30 años. Pero digo, nos agarró tarde. Por dicha lo solucionamos a tiempo, pero nos agarró tardísimo. Hubiéramos enfrentado esto muchísimo mejor. No me malinterprete, don Randall. Efectivamente, ¿verdad? Y más con mi profesión, como usted bien lo menciona, para mí la digitalización es fundamental. Y precisamente, ¿verdad? El empuje tan grande que hemos tenido y que gracias a Dios la señora ministra y el señor presidente pues están en línea con todo esto, porque definitivamente la digitalización no hay marcha atrás. El sistema educativo es un sistema muy dinámico que requiere realmente de sistemas y de una trazabilidad. ¿Que nos cogió tarde o no? Como usted lo dijo, efectivamente, posiblemente sí. O sea, realmente no puedo tapar el sol con un dedo, don Randall, y es que tengo que ser muy transparente en esa línea. Sí tuvimos que correr muchísimo para poder lograr tener lo que tenemos al día de hoy y hacerle frente a esta situación país. Ok, entonces los dos como Cartagos podemos llegar al acuerdo de que nos agarró tarde. ¿Está bien? Pues lo importante es tomar las oportunidades como vengan y darle trazabilidad. Está bien que pueda haber sido una oportunidad, ya vamos a hablar de eso, pero digamos, entendemos que nos agarró tarde como país. Pues sí, la verdad que tengo que decirlo, ¿verdad? Tal cual. Efectivamente, necesitamos ser más ágiles, necesitamos ser más rápidos para poder reaccionar. Había hace poco una entrevista que un muchacho me comentaba, pero esto lo solucionamos ya con esto. Y yo le decía, es que si no tomamos la decisión ya de hacerlo y darle continuidad, en 10 años vamos a estar en el mismo tema, de que si lo hicimos o no. Este es el momento, don Randall, ese es el momento en donde realmente toda la comunidad educativa y el país está viendo la importancia de los datos. Que antes, ¿verdad? Que si no teníamos los datos, que el MEP porque no tiene los datos. Y ahora que tenemos los datos, que porque tenemos los datos. Entonces es más importante el por qué tenemos los datos y poder explicar de dónde salen. Yo creo que el detalle es, antes había una enorme crítica, yo los critiqué que no tuvieran los datos, ¿ok? Ahora, reconociendo el esfuerzo que han hecho, doña Paula, la pregunta es, ¿y por qué hasta ahora? Y bueno, ya eso lo vimos, y no vamos a ahondar sobre eso, porque ya estamos de acuerdo en que nos agarró tarde como país. Ok, pero de esos 215,000, de esos, vamos a ver, yo logro visualizar, digamos,
que hay chicos y chicas que no tienen conectividad y dispositivos, ¿ok? Y de eso usted tiene que hacer usted tiene que partir, digamos, tiene que decir, vamos a ver, ¿a cuántos ya se les dio hogares conectados? Que más o menos lo que nos acaba de contar, tantos. Ok, ¿a cuáles se le puede ayudar con fondos de Fonatel, que efectivamente son el primer, segundo y tercer quintil, en español, los niños que están en pobreza, ok? Y entonces ya quedamos en 215,000, que hay 215,000 niños y niñas que no tienen conectividad, ok, y que puede ayudársele a través de Fonatel. Pero me falta una división que me parece que es fundamental y no sé si la tienen, creo que sí, que de esos 215,000, doña Paula, ¿cuáles no tienen equipo? ¿Cuáles no tienen conectividad? ¿Y cuáles no tienen ninguno de los dos? Porque eso nos enmarca la solución. Es decir, si alguien no tiene equipo, pues es más fácil buscar una computadora y dársela con plata de Fonatel. Es más difícil que no tenga conectividad. Entonces, ¿tienen esa subdivisión, doña Paula? Efectivamente, don Randall, y algo muy importante. Cuando nosotros identificamos los 215,000 estudiantes que podrían ser beneficiados efectivamente con hogares conectados o demás, estos 215,000 se dividieron en esas tres metas, ¿verdad? En estudiantes que estuviesen con, que necesitaban equipamiento y conectividad, otros que y los que necesitaban equipamiento. Esos son las tres metas que ya se incluyeron. Entonces, efectivamente, don Randall, esos 215,000 vienen, digamos, con hogares, se dice dónde están, en qué decil están. Importante lo que usted acaba de mencionar, el 70% de esos 215,000 estudiantes están en el decil 1 y 2. O sea, son los estudiantes más vulnerables, ¿verdad? Y más riesgo que hay que ayudar. Estos datos, vamos a ver, del Ministerio de Educación Pública ha hecho dos estrategias, una estrategia interna y una estrategia externa. La estrategia interna es lo que podemos hacer, o sea, ¿qué podemos hacer como ministerio para poder apoyar con lo que tenemos? No con lo que no tenemos, porque eso corresponde a otras instancias. Con lo que tenemos hicimos los protocolos, ¿verdad?, para el préstamo de equipo. Dentro de los centros educativos habían computadoras y tuvimos que hacer un levantamiento también para analizar cuántas computadoras podían estar en buen estado, prestadas y demás, para poderlas prestar. También se hizo con el ICE estos paquetes de datos de Educamep para poder utilizar el Teams. Obviamente no es para todos, porque aquí, importante, don Randall, nosotros podemos definir los estudiantes, pero hay distritos, ¿verdad?, en donde no hay infraestructura de telecomunicaciones. Esto es lo que nos ha informado SUTEL, que hay alrededor de 111 distritos en donde la cobertura es menos del 10% de hogares conectados por la falta de infraestructura. Entonces, aquí es importante también indicarles que, bueno, que no es que esos 215,000 ya están conectados ahorita, ¿verdad? No. Ellos están en un proceso, ¿verdad?, con SUTEL para poder hacer estas conexiones a los hogares y dotarlos de las computadoras. En el caso de las computadoras, como bien les mencionaba, estaba destinado para los 86,000 equipos para marzo. Eso es lo que nos habían dicho el año pasado. Luego pasaron, en febrero consultamos y nos dijeron que sería para julio, y sí se adjudicaba en febrero, pero nos notificaron que la adjudicación de esas 86,000 computadoras se adjudicó ahora en mayo. Entonces, hace un par de semanas volvimos a consultar cuándo sería el cronograma final para esas 86,000 computadoras. Y de igual forma, ¿verdad?, lo que son hogares conectados, según los reportes que ellos nos suministran, tenemos que para la meta 5, que son de los 46,000 equipos, ¿verdad?, 46,000 hogares con equipo y conectividad, hay 17,000 hogares conectados a este punto. Y los de la meta de los 100,000 hogares con solo conectividad, hay 1,902. Entonces, ese es el avance que tenemos al día de hoy con respecto al programa Hogares Conectados. Ok, doña Paula, pero vamos a ver, entendiendo el resorte de cada una de las instituciones, ¿verdad?, incluyendo el del MEP. Yo estoy aquí en la casa haciendo el programa hoy, ¿verdad?, y he visto hoy todo el día a mi hijo menor pegando en las paredes porque está de vacaciones. Y está aburridísimo, y el mayor sigue en clases, y es una diferencia fundamental. Entonces, digamos, realmente esto no es un tema MEP, es un tema país.
¿verdad? Que estamos súper preocupados, digamos, yo estoy súper preocupado sobre la generación, esta generación, sobre la que va a estar nuestro futuro en manos de ellos. Entonces, el primer paso era identificar quiénes son los menores que no tienen internet, que no tienen computadora o ninguna de las dos. Okay. El segundo paso... Ahí por interrumpirlo, de esos 215,000, los 215,000 no tienen conectividad y 133,000 no tenían equipamiento. Es la pregunta que usted me hizo antes. Sí, de hecho iba a eso. Entonces, repítamelo, por favor. 215,000 no tienen conectividad. Acordémonos que ese 215,000 son los que calzan en los programas de Fonatel, ¿verdad? Sí. Eso es importante. ¿Cuántos no tienen dispositivo? 133,000. Ok. Es que lo que iba a hacer es esto, digamos, el cronograma para solucionar, el plan, el mapa, el flujo para solucionar esto es así. Ustedes tienen que identificar quiénes son, dónde están, a dónde viven los chicos que no tienen conectividad y no tienen dispositivos. Ok, ese es el paso 1. Paso 2, el IMAS, a través del CINERUVE, tendrá que certificar que esos menores que ustedes encontraron están en el quintil 1, 2 y 3. Ya como usted me contó, la mayoría están en 1, 2. Ya están, digamos, ya ese análisis se hizo. Ya eso pasó, ok. Entonces, ¿qué permite eso? Permite ir a decirle a SUTEL, ¿verdad? Por favor, aquí está este tema, vamos a incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que ya la Contraloría dijo, digamos, que si usted iba a usar plata de Fonatel, tenía que meter la meta ahí. ¿Está incluida la meta? ¿Desde cuándo? ¿Me recuerda, doña Paula? Vamos a ver, esas metas se incluyeron en 2 tractos, si mal no recuerdo. Una, que fue la de los 46,000 hogares, si mal no recuerdo, fue como en agosto, una cosa por ahí. Uh-huh. Y las metas de lo que son las computadoras y los 100,000 hogares vienen siendo también como finales de agosto. Finales de agosto. Sí. ¿A usted no le parece, digo, vamos a ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo? Han pasado 9 meses desde que se incluyó. Y aquí me estoy saliendo, digamos, del sistema de ustedes que ya cumplió. Es decir, ya cumplió en el sentido de que ya lograron identificarlo. Y me anticipo, su respuesta más fácil es, Randall, no nos toca a nosotros, y yo eso lo entiendo. Pero al ser un tema país, ¿no le parece que hemos tardado muchísimo en dar respuesta? Es decir, si teníamos estos números desde agosto, ¿verdad? Y ustedes le trasladan el tema a SUTEL, y entonces ya deberían haber 146,000 hogares conectados 9 meses después, y debieran de haber ¿cuántas computadoras son? 86,000. Y 86,000 computadoras que ya usted me contó que apenas las adjudicaron en mayo. ¿No les desespera de alguna manera esta lentitud, después de que ustedes corrieron tanto para establecer los datos, de que ustedes cumplen, entregan la información y la solución dura tanto, doña Paula? Por supuesto que es desesperante, es muy desesperante porque hay... ¿Tras eso les echamos la culpa a ustedes a cada rato? Bueno, aquí yo creo que, ¿verdad? Vale decir la culpa a alguien porque es importante que alguien se mueva. Y efectivamente, pues el Ministerio de Educación Pública, como dice doña Giselle, cuando el Ministerio de Educación Pública estornuda, el país se estremece. Efectivamente, yo creo que es parte de nuestro trabajo también dar a conocer esta información, decir que estamos efectivamente pues angustiados por la situación de los estudiantes en esta línea, pero no nos quedamos con los brazos cruzados, ¿verdad, Randall? Esto es importante. Como le dije, nosotros pues tenemos 2 líneas de acción, una es la interna y otra es la externa. No hemos entrado en la red educativa Bicentenario, pero ese es un temazo que también es muy importante que bueno, ojalá me dé chance de retomarlo aquí en esta sesión con usted, porque me parece que es muy rico. En el caso de la red educativa Bicentenario, la idea es dotar a los centros educativos de equipamiento y de conectividad a Internet. Entonces, aunque, como usted lo dijo, todo lo que fueron hogares conectados, ya las metas están, se pusieron estas metas, ¿verdad? Que, como le digo, es entre agosto y septiembre, fue cuando esas metas ya se metieron en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, si no, no hay forma de poder invertir, así como usted lo dijo. Ese proceso, le cuento que fue
bastante arduo, ¿verdad? De muchas sesiones para llegar a un consenso que al final, ¿verdad? Resulta en estas tres metas y en estos avances tal cual, y que nosotros hemos dado seguimiento, don Randa. Nosotros hemos constantemente dando seguimiento para ver cómo van las cosas, y también hacemos estos censos, ¿verdad? Para ver si hay algo más que podamos hacer por nuestros estudiantes. Con la red educativa, vamos a ver... Perdón que la interrumpa. Es que usted lidera equipos, ¿verdad? Y yo también lidero equipos. Y a mí a veces, por ejemplo, si yo me comprometo con la gerencia de la empresa en que vamos a lograr hacer 82 debates en 3 meses, ¿verdad? Y entonces yo le pongo un montón y otra parte de mi equipo le pone un montón para eso, y resulta que la gerencia nos llama y yo le pregunto a alguien, ¿ya lo hiciste? Ay, mira, no, realmente yo le tuerzo los ojos, feo, supongo que usted también lo hace. Entonces, en estos procesos es realmente donde yo quiero ser muy justo también con ustedes, doña Paula, en el MEP, y establecer responsabilidades no personales, sino de rol institucional. Entonces, por ejemplo, lo primero era identificarlo, y usted me dice, Randall, ya listo, lo identificamos desde agosto, septiembre del año pasado, ok, felicitaciones, porque realmente lo hicieron muy rápido. Si se suspendió en marzo, en agosto, septiembre ya tenían identificado todo esto, buenísimo. Ok, esa información la tienen que pasar al IMAS para que el IMAS certifique la condición de esas personas. Entiendo que el IMAS no duró mucho haciéndolo. Doña Paula, a menos de que usted me corrija. Vamos a ver, en el IMAS, importante, don Randall, nosotros identificamos a los estudiantes y en conjunto con CINERV definimos cuáles tenían hogares conectados y cuáles no, ¿verdad? Para hacer un descarte. Luego hicimos lo de la definición socioeconómica, la parte de los deciles y todo eso, para poder ahora sí... listo? En agosto del 2020. Ya en agosto tenían la información de los chicos y cuáles estaban en los deciles. Exacto. Ok, listo. Esa información hay que pasársela al MISIT, porque el MISIT es el que hace la Política Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Ok, esa información ustedes se la pasaron al MISIT entonces en agosto del año pasado. Correcto. Y de ahí, ¿verdad? Se hicieron las mesas de trabajo para definir cómo íbamos a abordar a esos 215,000 estudiantes que no tenían internet, que decir, de esos 133,000 no tenían computadora. ¿Y qué es lo que les costó cuándo terminaron esas mesas de trabajo y quedaron incluidas las metas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones? En finales de septiembre, ¿verdad? Agosto, septiembre, finales de agosto, septiembre, perdón, ya me hice bolas. Finales de septiembre fue cuando se hicieron, digamos, la inclusión de las metas, de estas dos metas, de los 100,000 hogares con conectividad y de los 86,000 equipos. Y antes de eso fue la que se hizo la extensión a la de hogares conectados por 46,000 hogares más. Ok, pero entonces, ¿cuándo se terminaron esas mesas de trabajo donde se definió cuáles iban a ser las soluciones? Cuando se definieron las metas, ahí ya... finales de septiembre. Exactamente. Ok, entonces a finales de septiembre ya tenían los chicos identificados, la situación socioeconómica, las metas incluidas en el plan de desarrollo de las telecomunicaciones y las mesas de trabajo y las soluciones. Ya eso estaba. Correcto. Ok, entonces se le entregó a su tela a decirle, señores, ya, aquí está todo listo, todos los requisitos. Tome, por favor, necesito la plata que está ahí ganando intereses para poner las computadoras, la conectividad y listo. Ok, finales de septiembre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, mayo. 8 meses. Ok. ¿De quién es responsabilidad que hayan durado tanto con el tema de las computadoras y la conectividad, doña Paula? Bueno, de los informes que hemos tenido, don Randall, efectivamente aquí hay algo importante. Usted mencionó la responsabilidad del MEP, la definición de los estudiantes, eso ya está. En el IMAS está la definición de los hogares y la información de los hogares, ¿verdad? Con la ficha esta, FIS y demás. Entonces, ¿qué es lo que nos han informado? Bueno, mucho lo que nos han informado, porque dentro de las mesas de trabajo que estuvimos conversando, mucho era, cómo logramos para conectar esa cantidad de estudiantes, digamos, en tiempo récord. Entonces, una de las alternativas, pues, era
incluir operadores móviles dentro de hogares conectados, que esto es totalmente, y aquí importante, don Randall, es de la información que tenemos. Obviamente todo lo que es la administración de SUTEL le va a dar muchísimo más detalles a usted con respecto a esto, pero esta es la información que tenemos. Entonces, la idea era involucrar más operadoras de telefonía móvil para poder ir más rápido, ¿verdad? Tengo entendido que para eso de marzo nos habían dicho que solo una de las operadoras había aprobado o tenía el contrato. Esto igual, pueden validarlo con ellos. El otro punto es la cantidad, pues, de referencias que se requieren en el programa para poder hacerlo efectivo. Según nos comentaron, recordemos que el MEP nunca estuvo involucrado en hogares conectados. O sea, fue hasta el julio del 2020 que comenzamos a entender un poco qué significaba el programa. Entonces, había una serie de dificultades para poder tener la implementación, y entre ellas eran las cantidades de referencias, que se ocupaban 2 referencias para poder conectar una, ¿verdad? Para tener un 50% de efectividad. El interés de las personas. Recordemos que aquí hay otro punto importante. Las personas, como ya lo vimos, están en deciles, el 70% están en deciles bastante bajitos, deciles 1 y 2. Y estos programas son subsidiados. Entonces, por ejemplo, en el decil 1 tienen un subsidio del 80%, decil 2 de un 60% y en decil 3 un 40%. Entonces, también está a la voluntad de las personas de meterse en el programa o no, ¿verdad? Y aquí hay permea, por decirlo así, lo básico, la alimentación, ¿verdad? Los servicios, agua, luz, a tal vez una conexión a internet. Entonces hay muchos factores aquí que influyen. Otro factor que podría haber influido también es la falta de infraestructura de telecomunicaciones, ¿verdad? Y como me lo mencioné, a nosotros se nos indicó que alrededor de 111 distritos pues tienen una cobertura de un 10% de hogares conectados por infraestructura. Sí, que es una vulgaridad, por cierto, lo que hacen las municipalidades, que le ponen requisitos ridículos para establecer la infraestructura. Pero entonces, digo, muy a lo tico, si yo le pregunto dónde está la pega, porque vea, doña Paula, yo me senté en esta misma silla me senté a decir que cómo era posible que un año después tuvieran que suspender lecciones, porque era la única solución que le salió, porque en un año seguían siendo los mismos chicos los que no tenían compu, los que no tenían internet, y hoy insisto que tengo razón, como país es increíble pensar que son los mismos chicos que estaban el año pasado, pero, lo que cambia es la responsabilidad, porque entonces usted, digo, que estoy haciendo un juego de palabras, usted se sacude y dice, suave, Randall, ya nosotros hicimos, aquí está, en agosto, todo lo que usted está pidiendo está ahí y todo está, la pega del proceso está en SUTEL, doña Paula, es así, ¿verdad? Entendimos bien todos. Pues, digamos, no por culpa SUTEL, pero está en ese proceso, en ese punto está la pega. Ahí estamos en la implementación, estamos viendo opciones, y aquí es algo muy importante, don Randall. Por ejemplo, vamos a ver que, como usted lo dice, todo recae en el MEP. Efectivamente, sí. Pues el MEP es un asidero, por decirlo así, de buenas ideas y proyectos, pero es importante también indicar aquí, por ejemplo, ver esa traba que usted dice con municipalidades. O sea, yo ya me estoy metiendo en un área que no me compete ni conozco, ¿verdad? Ni sé, pero yo diría, ¿por qué no hacer diferentes proyectos con municipalidades? Por ejemplo, en este año nosotros hicimos la distribución de más de 525 millones de colones en donaciones a centros educativos. Con este mismo análisis que se hizo y con toda la información también de otro sistema que tenemos de juntas de educación administrativas, vimos cuáles juntas tenían problemas económicos. Y ahí fue donde dimos, por ejemplo, los donativos. ¿Cómo hicimos esto? Con apoyo de municipalidades para que estuvieran antes del ciclo lectivo. Entonces, creo que aquí viene también, ¿verdad?, mucho la parte de creatividad, ¿verdad?, que el MEP tiene bastante, puesto que el año pasado hicimos programas de radio, de televisión, implementamos Teams, tuvimos una reincorporación. Bueno, este es un tema muy bonito también. Se hizo telefonía IP en direcciones regionales para poder llamar a las personas que estaban fuera del centro educativo y que eso no le costara a los funcionarios, y se incluyeron más de 6.800 personas en el sistema educativo. Mantuvimos estable
la exclusión educativa de 18,000 estudiantes, aplicando protocolos y demás. Por eso es que nosotros en este momento, por decirlo así, nos hemos encargado de hacer estas alianzas estratégicas públicos y privadas para poder darle continuidad al servicio educativo. El MEP solito no puede, necesita apoyo de toda la comunidad educativa, necesita apoyo del país para salir adelante, porque todo tiene que ser el gobierno, no, tenemos que ser todos en conjunto. Sí, está bien, estamos de acuerdo. Lo que yo quiero averiguar es, vea, a mí había una cosa que me gustaba de que Marcelo Hernández jugara en Cartago, y es que cuando la cosa estaba fea se echaba el equipo al hombro. ¿Está bien? ¿Quién se echa el equipo al hombro en esto? Porque digamos, ya el MEP cumplió su papel, el IMAS cumplió su papel, el MISID cumplió su papel, digamos, SUTEL está ahí trabajando, pero ¿quién es el líder? ¿Cuál es el liderazgo, digamos, en este proceso, ese que mueve y mueve y mueve? Porque lo que el resto que no sabemos todo este proceso escuchamos es simplemente el presidente diciendo, hay un montón de intereses que por lo que no se puede conectar a más chicos. Entonces realmente no entendemos quién lidera este proceso, quién se ha echado el equipo al hombro. Bueno, como lo mencioné anteriormente, como dice usted, ¿verdad? No se vale sacudirse. Yo creo que aquí es un tema país. Nosotros realmente seguiremos adelante, y aquí de verdad con el barco, con la señora ministra, definitivamente nosotros seguimos adelante dándole seguimiento a todo. A cómo están los 86,000 equipos, y aquí hago de una vez la cuñita, porque esos 86,000 equipos cuando vengan vamos a requerir de todo el apoyo del país para poder hacer una distribución eficiente y efectiva de esos equipos. Entonces de una vez lo digo, que vamos a requerir ayuda de todos y cada uno de ustedes para que esos equipos lleguen al lugar que tienen que llegar. Luego nosotros damos seguimiento a todo. Por ejemplo, si se solicita algún dato o algo así, pues en ese trance, pues nosotros también trabajamos. Pero aquí hay que ver, ¿verdad?, dónde están esas peguitas, ¿verdad?, como usted lo menciona, y ver proyectos en conjunto con otras entidades para poder salir adelante. Por ejemplo, esto de la infraestructura, ver qué se puede hacer a nivel de estos 111 centros, 111 distritos que no tienen infraestructura. Y de nuevo, ¿verdad?, dentro del ministerio también tenemos el proyecto de la red educativa Bicentenario, que ahí tenemos dos ejes también, el eje Fundación Omar Dengo y SUTEL. Con la Fundación Omar Dengo ya tenemos 2 carteles en ejecución, uno que está en proceso, que es el del Internet con servicios, el Internet con inteligencia para poder nosotros tener datos, ¿verdad? Aquí es importante. Los centros educativos no solo necesitan Internet, necesitan un Internet de calidad y a nivel centralizado, porque la tecnología ya lo permite, tener dashboards, tener lugares donde podamos ver trazabilidad de datos, que no es, por ejemplo, que si en centro educativo XYZ no están utilizando el Internet, llegar y quitar el servicio. No, al contrario, decir, ¿por qué no lo está usando? Si los estudiantes lo están necesitando, que es que los docentes no están utilizando los recursos digitales y demás. Importantísimo, ¿verdad?, que este servicio lo podamos implementar. Con los Mardengo ya tenemos, hicimos la división de centros educativos. Al inicio empezamos todo el proyecto con SUTEL, tuvimos que partirlo, ahora lo tenemos con la Fundación Omar Dengo una parte y con SUTEL otra parte. Con la Fundación Omar Dengo son 2.139 centros educativos y con SUTEL 2.800 por ahí. Entonces, el proyecto con la Fundación Omar Dengo ya llevamos el cartel, ¿verdad?, con lo que es la parte de Internet. Prontamente ojalá pueda adjudicarse y ya lograr empezar las implementaciones. Ahí vino la de SUTEL, va más lento. Son solo 516 centros educativos, ¿verdad? Pero va más lento. Pues sí, hasta finales de diciembre del año pasado logramos incluir la meta, ¿verdad?, de esos 516. Mientras que, importante aquí indicar que las listas de estos centros educativos, bueno, para empezar el cuento desde un inicio, el diseño de la red educativa de Bicentenario se hizo en el 2019. Pero hagamos un trato para no interrumpirla. Vea, voy a hacerle 2 preguntas más respecto al tema de conectividad y después caemos en el tema de la red, sí, educativa del Bicentenario. Vea, a cómo vamos como país, ¿no? Ustedes, a cómo vamos,
digamos, a mí me da miedo que en el 2030 usted me mande un mensaje y me diga, ¿te acordás cuando yo era viceministra? Ya están las compus aquellas, eso me da terror, como papá, como ciudadano y un montón de cosas. ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque va muy lerdo esto, doña Paula. Digamos, y si más si hay que llevar infraestructura para ponerlo, van a seguir dando vacaciones si esto sigue mal. O sea, es decir, ¿qué planes tienen mientras tanto para garantizar educación a nuestros hijos? Efectivamente, ¿verdad? Uno de esos es la red. El otro que estamos trabajando, vamos a ver, don Randall, aquí importante, el Ministerio de Educación Pública sigue adelante. O sea, aquí vemos las oportunidades, vemos cómo hacemos para que nuestros estudiantes tengan las oportunidades que necesitan y que este rezago no se nos haga más grande. Entonces es parte de todas estas estrategias. Estamos trabajando un montón de proyectos para también tener plataformas virtuales para que los estudiantes puedan conectarse, bajar información offline. Por ejemplo, aquellos que no tienen conectividad, que cuando tengan un poquito de conectividad bajen la información. En eso se está trabajando también para tener todos los recursos digitales en un solo lugar. Seguimos trabajando, por ejemplo, con mesas de seguimiento con el IMAS, con SUTEL, con el MISID, para ver diferentes estrategias y poder apoyar, ¿verdad? Como ministerio, cómo apoyamos para que esto vaya más rápido, porque en realidad requerimos que no podemos centrarnos a esperar, como dice usted, don Randall, o sea, necesitamos que otras instituciones se sumen y hacer más proyectos para poder ver cuáles son esas trabas y lograr recolectar la información que haya que recolectar, destrabar aquello que haya que destrabar, porque definitivamente necesitamos un trabajo en conjunto. No se puede, le pregunto, definir clases presenciales para 215,000 y el resto virtual. Vamos a ver, eso como parte de todas las estrategias, y obviamente doña Melania le puede explicar eso mejor que yo, y doña Giselle, por supuesto, todo se analizó, don Randall, dentro de las partes, todo se analizó. De efectivamente dejar estudiantes en presencialidad, cuántos centros educativos y demás. Sin embargo, era muy complejo, ¿verdad? Dejar a unos estudiantes en educación a distancia, otros presencialidad, otros con suspensión. Definitivamente fue un tema muy delicado, se analizaron diferentes estrategias y definitivamente en ninguna de las estrategias era un ganar-ganar. En todas había un impacto y definitivamente pues la seleccionada tenía el menor impacto para los estudiantes y que continuaran con su proceso educativo y con la cantidad de días que requerían para minimizar y nivelarse. 2:55. Permítame ir a la pausa y regresamos para hablar de la red educativa del Bicentenario. Que va a adelantar, mejor quítese la SUTEL porque si no será del Tricentenario cuando aparezcan los proyectos. 2:55, vamos a la pausa. Doña Paula, recuerde que tiene que ir pensando ya una canción para el final de Matices. Yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para despedir, así que aproveche la pausa para pensarla. Ok. Vamos a la pausa, ya casi volvemos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. La tarde con 4 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Paula Villalta, la viceministra de Educación, nos acompaña hoy. Estamos hablando sobre la conectividad de los menores, sobre un sistema que finalmente ha empezado a dar frutos en el Ministerio de Educación Pública, y la viceministra, que la interrumpí 3 veces hablando de esto, nos quería relatar sobre la red educativa del Bicentenario, y nos empezó a explicar, pero por favor, si puede iniciar otra vez, doña Paula, se lo agradecería mucho. No, muchas gracias, y definitivamente, bueno, insistir, el alcance del MEP de nosotros es precisamente los centros educativos y nuestros estudiantes, pero nosotros nos esforzamos también en conjunto con otras instituciones para llevar los servicios que son requeridos para nuestros estudiantes para que continúen su proceso de aprendizaje. Es parte de, ¿verdad? Y como usted lo menciona, es importante liderar estos procesos, aunque, ¿verdad?, no es nuestro alcance, específicamente hogares y demás,
pero sí es muy importante. Y yo creo que para cerrar un poquito el tema que veníamos conversando, sí, dentro de los problemas están, por ejemplo, como los datos de hogares, por ejemplo, parte de infraestructura, la coordinación con municipalidades y todo eso. No se vale solo echar, ¿verdad?, la culpa a las diferentes instancias, sino también ver proyectos en conjunto para poder salir adelante con lo que es requerido, ¿verdad? El Ministerio de Identificación de Estudiantes, número de cédulas, deciles, y esto ya está. Entonces, ¿qué más hace falta y cómo apoyamos para poder llevar estos proyectos adelante? Con respecto a la red educativa, bueno, la red educativa es la red de transporte de todas estas estrategias, de todo lo que es la plataforma ministerial, lo que son las plataformas para el contenido pedagógico, todo lo que es, por ejemplo, si quisiéramos poner todos los exámenes en línea, ¿verdad?, que es fundamental y es básico en esta era, que no tengamos que estar solicitando a los diferentes centros educativos si tienen internet, si no tienen internet, ¿verdad?, si hoy les sirvió, si mañana ya no les sirve. Toda esa información es fundamental tenerla centralizada. Y lo más importante, don Randall, que el Ministerio de Educación Pública tenga las herramientas para exigir niveles de servicio. Que si el internet se cayó, que entonces lleguen a repararlo a tal fecha, ¿verdad? Y que si es la caída, dependiendo del riesgo, dependiendo del impacto, así sea la cantidad de horas o días que lo tienen que reparar. Eso es fundamental. Otro aspecto fundamental es la seguridad. Ahora, ¿verdad?, el internet está muy abierto, entonces es importante tener estos filtros, tener que los datos de los estudiantes vayan de una manera segura en un medio seguro. Entonces, con todo esto, ¿verdad?, que nos encontramos y que definitivamente ahora la tecnología lo permite, contratamos una empresa en enero del 2019, febrero del 2019, para hacer el diseño de red, que nos dijera que no fuera el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, porque su competencia no es la tecnología, pero contratar a una empresa que fuese experta en eso y que nos dijera cómo hacer una red educativa, ¿verdad?, cómo hacer una interconexión entre todos los centros educativos para llevar estos datos, y que los estudiantes se sientan seguros en un ambiente controlado, en donde nosotros podamos dar política pública. Así fue como surgió el diseño de la red educativa Bicentenario en 4 capas, lo que es la conectividad a través de un medio seguro, fibra óptica, ¿verdad?, o cualquier otra tecnología de estas robusta, lo que es la infraestructura en el centro educativo, ¿verdad?, que tiene que tener para tener ahí los equipos, la inteligencia, que aquí, ¿verdad?, ahora la tecnología nos permite tener trazabilidad de la información con aparatitos, ¿verdad?, se llaman equipos de borde en cada centro educativo para poder ver qué va por ahí, filtrar, analizar datos y demás. Ojo, no es analizar el flujo de datos o ver qué va ahí, sino es controlar que vaya un medio seguro, que no vayan a haber virus, que vayan una serie de cosas. Y los servicios de seguridad y de soporte, que alguien nos ayude a llevar esta red, que alguien esté constantemente monitoreando, que sean expertos en el área. Eso es la red educativa Bicentenario. No es solo el cablecito de red que llega a la compu del director o directora del centro educativo, es darle conectividad al centro educativo, que el estudiante, que el docente con su laptop, con su computadora, con su proyector en el aula, vean videos, hagan Kahoots, hagan una serie, utilicen recursos, ¿verdad?, que les permita tener un abanico más amplio de posibilidades para los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Esa es la idea de esta mega red. Entonces, en el 2019 ya tuvimos el diseño de red educativa Bicentenario, le pasamos el diseño a SUTEL, al MISIT, ¿verdad?, en septiembre del 2019, para poder llevar a cargo, ¿verdad?, cuánto podíamos tener con respecto a financiamiento y demás para poder hacer esta red educativa, todo, ¿verdad?, con fondos de SUTEL, pero no tuvimos respuesta con respecto a cuánto, ¿verdad?, podrían hacer con respecto a la red educativa. Entonces se dividió en 2. En diciembre ya del 2019 se toma la decisión de partirla en 2. ¿Por qué? Porque el MEP, la idea era con recursos MEP, ¿verdad?, que son muy limitados y son, ¿verdad?, exclusivos,
hacer la red educativa con un set de centros educativos y SUTEL, ¿verdad?, con otros centros educativos que fueran acorde a sus criterios de aceptación, ¿verdad? Todo lo que hablamos anteriormente, vulnerabilidad, que estuvieran en pobreza y todo eso, porque si no, no se pueden aplicar los fondos ahí. Entonces, por eso se hizo también esta división importante. Entonces, le llamamos dos ejes, el eje FOC y el eje SUTEL. Con el eje FOC, ya para eso de febrero del 2020 teníamos las listas de centros educativos, ¿verdad? Cuánto les tocaba a la Fundación Omar Rengo y cuánto le tocaba a SUTEL. En esta línea, ¿verdad? Se hizo la implementación comenzamos a trabajar con la Fundación, el equipo del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Rengo para realizar los carteles, ver qué tenía que llevar, cuáles eran los servicios, cómo teníamos que contratar, cuánta plata teníamos para poder implementar y demás. Y de aquí sale, ¿verdad?, el cartel, el cartel de la red educativa, que ya en noviembre del año pasado se adjudicó por primera vez y quedó en firme en diciembre, pero que fue apelado. Entonces, se fue a la Contraloría en diciembre, nos dieron respuesta en marzo, ¿verdad?, con la resolución de que teníamos que volverlo a lanzar, y tuvimos que volverlo a lanzar, y ya estamos pronto también a que el tiempo se cumpla para la recepción de ofertas y demás. Entonces hubo un error en el cartel. No fue en el cartel estaba muy bien. Lo que pasó fue en las ofertas, digamos, precisamente el proveedor que se adjudicó, le faltaban requisitos. El detalle técnico ahorita, don Randall, no me acuerdo muy bien, pero sí, digamos, hubo una observación en esa línea y tuvimos que empezar de nuevo. Entonces, pero hemos trabajado tanto la parte de internet con este cartel como el equipamiento en el centro educativo. Así como usted tiene en su casa los Wi-Fi, ¿verdad?, para llevar el internet al baño, a la sala, al comedor, eso también tiene que tenerlo los centros educativos. Entonces nosotros hemos avanzado en darle ese equipamiento al centro educativo para cuando llegue el internet sea como plug and play, como dicen, nada más enchufe y vámonos. Esa es la idea y el espíritu de esta red educativa. ¿Cómo se convierte el centro educativo? El centro educativo se convierte en un lugar en donde va a llegar tecnología. Y por eso es tan importante, ¿verdad?, tener los recursos para la otra parte de la red que nos hace falta. Muchos de estos centros educativos son pequeñitos y que realmente requieren infraestructura de telecomunicaciones. De nuevo, aquí vamos a necesitar que lleguen postes y cables a centros educativos para poder llevar tecnología. Si llegamos al centro educativo, llegamos a la comunidad de alguna u otra forma. Entonces la comunidad, ¿verdad?, como yo les decía, si nos remontamos a la escuela, cuando nos dibujaba, cuando la docente nos decía, bueno, cómo era su comunidad, que nosotros dibujábamos la escuela, la iglesia y la plaza, el centro educativo se convierte parte esencial del centro de la comunidad. Entonces, si las cosas llegan ahí, de alguna forma la comunidad se ve beneficiada. Por eso es tan importante el proyecto, en este caso de alfabetización digital, para poder dar recursos a la otra parte que nos está haciendo falta. Porque con el eje SUTEL, ellos nos informaron, ¿verdad?, en diciembre del año pasado, que podían conectar solo 516 centros educativos. Pero esos 516, las listas, bueno, han cambiado varias veces, y la mayoría ya están conectados. O sea, lo que vamos a tener es un aumento de ancho de banda, no nueva infraestructura, que es lo que necesitamos. Y actualmente tenemos más de 600 centros educativos sin conectividad de internet, cero. Ok, dos preguntas sobre eso. Bueno, un comentario y una pregunta. El comentario es, ¿dónde está la pega para poner postes y llevar internet? Hay 3 pegas en infraestructura. Una son las municipalidades, que algunas de ellas se sacan requisitos de la manga, después van y se apelan ante el Tribunal Contencioso. El Tribunal Contencioso les ordena que quiten esos requisitos, como por ejemplo que una antena no esté a menos de 1 kilómetro de una iglesia, por ejemplo. Eso no tiene ninguna razón de ser, a menos de que interfiera al Espíritu Santo o algo por el estilo, pero científicamente no tiene ninguna razón de ser. Esa es una. La otra pega es el MOPT, que no incluyó dentro de sus diseños de carretera las carreteras inteligentes, porque entenderán que
¿Cómo se lleva el Internet a los lugares? Bueno, por las carreteras, a través de los cables. Y finalmente el MINAE. Esas son las 3 pegas, porque el MINAE es el que da el permiso para colocar las torres. Esas son las pegas. Pero aquí va la pregunta, es que no entiendo la relación, doña Paula, entre el proyecto de alfabetización digital, que entiendo por su nombre es enseñarle a los chicos y a los docentes las herramientas, ¿verdad? Y dotar de recursos para colocar esa infraestructura. No entiendo cuál es la relación de un proyecto de alfabetización, que yo lo veo más como un complemento, y ustedes, el MEP y el presidente, lo pintan como algo decisivo para la inversión en infraestructura, y no entiendo la relación. Ok, bueno, el tema es bastante complejo, don Randall, o sea, es bastante complejo. Voy a tratarlo de hacer lo más simple posible. La red educativa equivale a un conjunto de centros educativos. Todos tienen que estar conectados a Internet para poder hacer las implementaciones de alfabetización digital, ¿verdad? Por ejemplo, tener la plataforma para contenido, poder hacer exámenes en línea, poder que plataforma ministerial saber corra perfectamente, que tengamos datos seguros y demás. Entonces, la red educativa es todo eso, es darle la carretera, ¿verdad?, digital a los centros educativos. ¿Cómo se da esta carretera digital? Pues a través de cables y postes, definitivamente. Entonces, en este momento necesitamos que este proyecto tenga sostenibilidad en el tiempo y que podamos completar el resto de centros educativos. Entonces, tenemos 2.139 centros educativos que vamos a cubrir, ¿verdad?, Dios mediante, con estos carteles que estamos trabajando en el eje foto, ¿verdad? Son 2.139, pero hay 2.375 centros educativos que no tenemos el presupuesto para poder abordarlos. Entonces, es importante el proyecto de alfabetización para poder dotar de recursos económicos a estos 2.139 centros educativos y crear la red educativa en estos, precisamente. Entonces, eso es porque para nosotros es tan importante el proyecto de alfabetización, para poderle dar sostenibilidad al proyecto a través del tiempo. Al fin de cuentas, el fondo son para este tipo de proyectos que sean realmente de alta demanda, que sean de tecnología, que le permitan un boom a nivel, digamos, país, y tener esta mega estructura o esta mega infraestructura de telecomunicaciones a nivel del Ministerio de Educación Pública. No estoy diciendo que vamos a necesitar un cable punto a punto de un centro educativo a otro. Esto se puede lograr mediante software, mediante equipos que ya están dentro del diseño, pero que dentro de, digamos, del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ahorita solo está, por ejemplo, en el eje SUTEL, 516 centros educativos, que es lo que van a poder completar este año. Todavía falta incluir los otros, ¿verdad?, que tienen que incluirse en el siguiente proyecto, en el siguiente programa nacional, en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, y que de alguna forma tiene que existir esta continuidad, o sea, estos fondos tienen que continuar en el sistema educativo para poder, ¿verdad?, llevar la parte de alfabetización, la parte de transporte y demás a los estudiantes. No sé si lo confundí o le quedó un poco más claro. Me quedó un poco más claro, gracias. Viceministra, conseguí también la resolución de la Contraloría sobre la anulación de la adjudicación de la que hablamos, porque me interesó mucho, y usted me aclaró que no fue un error en el cartel, y efectivamente no es un error en el cartel. Lo que pasa es que, ojo, el tamaño del error, que insisto, no es en el cartel, dice: el ente contralor determinó que el ICE, que fue el proveedor, el ICE no presentó desde el inicio una oferta con el precio cierto y definitivo que cobraría por el servicio ofrecido. Por eso procedió a anular de oficio la adjudicación también. Ok, fue un error del ICE, claramente, que se suma, digamos, a otro montón de errores que tienen últimamente respecto a la ampliación del Internet. Doña Paula, finalmente, inicié el programa contándoles que estábamos todos, yo sé que usted también, muy preocupada por la calidad de la educación y los contenidos que ve esta generación, que lamentablemente se ha visto afectada primero por una huelga, después por la pandemia, ahora también por la pandemia. ¿Ustedes tienen proyectado ya realmente
con las autoridades de salud, que se regrese una vez después de vacaciones de medio año y que nos dé chance de ver los contenidos previstos normalmente este año, o solo veremos una parte de esos contenidos, doña Paula? Bueno, Randall, ahí sí le declaro que definitivamente ese charco, por decirlo así, es de la señora doña Melania. Sin embargo, yo le comento que nosotros sí hemos tenido, ¿verdad?, una total comunicación con el Ministerio de Salud. De hecho, nos reunimos todas las semanas para revisar datos, para revisar cómo se mueve la situación del país y la pandemia, y por supuesto compartir los datos que nosotros veníamos recopilando en centros educativos y demás para tomar acciones. Pero esa es la línea, don Randall. La idea es hacer regresar de manera combinada, primeramente, ¿verdad?, lograr la vacunación de los docentes, que es fundamental para nuestro sistema educativo, y por supuesto que estos contenidos de alguna forma sean abarcados. Esa priorización y ese plan de continuidad del sistema educativo sí lo maneja doña Melania. Claro, doña Paula, los sindicatos han sido muy insistentes, yo los entiendo, para la vacunación de los docentes. Le pregunto, ¿el MEP ha hecho alguna solicitud, como lo hizo la Caja hoy, por ejemplo, para los estudiantes de medicina? ¿El MEP ha establecido alguna solicitud oficial al Ministerio de Salud para acelerar la vacunación de los docentes? Por supuesto, esa articulación se ha hecho muy en línea. La señora ministra, junto con el señor presidente, para nosotros es prioridad, por supuesto, esa vacunación de docentes, y sí, definitivamente se ha hecho esta solicitud y se ha coordinado con las autoridades de salud para llevarlo a buen término y implementar el proyecto ¿cómo se llama?, a la brevedad posible, porque sí, esa coordinación se ha hecho de manera exhaustiva. Pero no ha cambiado nada, o sea, no ha cambiado nada, me refiero, hace 4 meses, el mismo momento en que iban a vacunar a los docentes es el mismo que van a vacunar hoy a los docentes. ¿No han acelerado la vacunación de docentes, doña Paula? Dentro de la solicitud está precisamente eso. Obviamente dentro de la caja también y Ministerio de Salud tienen que ver cómo hacen esta implementación. Imagino que no es de la noche a la mañana hacer la vacunación de más de 69,000 docentes, aunque ya muchos de ellos se han vacunado, pero toda la estrategia de implementación, pues obviamente se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud. Por supuesto que va a ser todo un tema. Okay. Doña Paula, le agradezco muchísimo que nos acompañara hoy. El placer es todo mío. Yo creo que aquí, don Randall, no sé si me deja dar unas palabritas de último. Yo creo que la idea de este tipo de sesiones también es validar. No se vale solo, ¿verdad?, decir es culpa de fulanito, es culpa de menganito, sino que dentro de todos hagamos estrategias, proyectos en conjunto para sacar adelante al país, tal cual lo hicimos con la donación de suministros de limpieza, tal cual lo hicimos con la implementación de los tanques de aguas en centros educativos. Todo eso se puede lograr si, por ejemplo, Lima necesita ayuda con la información de hogares y todo esto. Como un todo y como equipo, ver proyectos para recolectar la información con municipalidades, el asunto que usted también lo trajo a colación, que por supuesto no es mi tema, pero también en la medida que las demás instituciones podamos colaborar, pues estamos para servirle. Al fin y al cabo es un problema país y tenemos que resolverlo entre todos. Doña Paula, nada más, perdón, porque se me despertó una duda respecto al proyecto de alfabetización digital. Usted me dijo, es necesario para dotar de infraestructura esto, pero entonces, digamos, tal vez el enredo que tengo es entonces, el proyecto de alfabetización digital no es para alfabetización digital. Sí, o, claro. parte de eso es que ahí están incluidos los recursos de infraestructura. Vamos a ver, la idea es completar la red educativa, que es el medio de transporte. Si logramos completar el medio de transporte, podemos implementar el resto de proyectos de alfabetización. El año pasado hicimos un trabajo grandísimo para poder dar cultura digital, capacitaciones de Teams y un montón de cosas. Este tipo de estrategias serían mucho más sencillas si logramos tener a todos los centros educativos conectados.
a través de, y dar política pública a través de esta red educativa. Pero entonces no es exclusivamente para dotar de infraestructura, es que una parte de esos recursos es dotar de infraestructura. Correcto, y es dotar del Internet a los centros educativos, ¿verdad? Lo que conlleve llevarle el servicio al centro educativo para poder implementar todos los proyectos de alfabetización que tenemos. Doña Paula, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Pensó la canción? Sí, hay una canción que me gusta mucho y se llama, vamos a ver, Soy Tico de Carlos Guzmán. Ajá. Ok, del maestro Carlos Guzmán, Soy Tico, son las 3:26. Yo le agradezco mucho a doña Paula y a quienes nos acompañaron hoy. Y los invito mañana a las 2 de la tarde en Matices, tendremos Matices Internacional. Y será un programa que a mí me parece muy interesante. Yo aprenderé mucho, hablaremos sobre el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué está en juego ahí? Bueno, el conflicto israelí-palestino mañana en Matices. 3:26, Carlos Guzmán despide Matices. Feliz tarde.